Muy buenas noches. Hay dos grandes temas que originan dos grandes debates hoy en el tema del transporte. En primer lugar, la vía al llano, que está otra vez virtualmente cerrada por un accidente que hubo en el túnel de Quebrada Blanca, ¿no? Y en segundo, la gran confusión que hay sobre los peajes. El ministro William Camargo de Transporte, es nuestro invitado esta noche. Yamil, buenas noches. Ministro, ¿cómo es el tema de Quebrada Blanca? Tuvimos un desafortunado siniestro vial. Un vehículo perdió el control y generó un incendio al interior del túnel. Eso inhabilitó ese tramo de vía y en este momento tenemos una restricción de circulación que se está habilitando utilizando la otra calzada con intermitencia de vehículos. Es una situación desafortunada provocada por un tema asociado o bien a la conducción del vehículo o al estado del mismo y que obviamente está afectando en este momento este corredor. ¿Y ese túnel cuánto tiempo va a estar cerrado? Bueno, en este momento está el equipo del concesionario terminando de hacer la valoración. Hubo obviamente una afectación a las estructuras de alimentación de los sistemas electromecánicos, todo lo que implica la iluminación, la ventilación, y están valorando. Esperaríamos que esa información la tengamos el día de mañana o a más tardar el lunes respecto al tiempo que tardarían para restablecer ese túnel a condiciones de operación y en el entretanto tenemos que operar con algunas restricciones, pero obviamente utilizando la calzada existente con tráfico en los dos sentidos. Pero, señor ministro, se habla de 2 meses. Esa es una información inicial que todavía no ha sido confirmada oficialmente. Podría ser. Sí, porque las intervenciones en esa zona pueden requerir revisar revestimiento, reemplazar cableado y eventualmente algunas estructuras de la operación del túnel que hubieran podido ser afectadas. El gobernador del Meta, el doctor Zuluaga, dijo hoy que la vía Bogotá-Bilbao hay que exorcizarla. Bueno, yo lo que sugeriría ahí frente a eso y en lo que estamos trabajando es de la mano con los transportadores, porque varios de los siniestros que se han presentado en este corredor, el día de hoy también tuvimos 2 accidentes adicionales, ¿sí? Está asociado, ayer el del túnel, está asociado a un tema Pero perdón, el túnel fue antier. Exactamente, Ayer fueron 2 accidentes. Y hoy 2. Sí, digamos, hay una frecuencia de siniestros viales asociados a vehículos de carga. Ahí pues sugerimos y solicitamos a las empresas ejercer el control sobre sus vehículos, sobre sus conductores, sobre el estado obviamente de las revisiones técnico-mecánicas y conducir con precaución. Es un trabajo que además vamos a acompañar con puestos de control de DITRA a la entrada a estas zonas críticas del corredor Bogotá-Villavicencio. Pero ¿cómo están desviando el tránsito? Bueno, entonces lo que estamos haciendo es en la calzada que queda habilitada, estamos operando con tráfico en los 2 sentidos. Ahí obviamente hay una restricción que la está regulando la autoridad de tránsito y tenemos para el puente que viene unas restricciones de circulación para vehículos de más de 3.4 toneladas. ¿Y cómo va a ser la restricción? Entonces lo que inicialmente tenemos previsto es el 29, es decir, el día de mañana, una restricción que operaría de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Qué restricción? Para que los vehículos de más de 3.4 toneladas no circulen por ese corredor y el 30 empezaríamos en una restricción que también implica una franja importante a lo largo del día. ¿Qué recomendamos? Revisar las páginas web del Invías, revisar las restricciones de manera oportuna y obviamente acatar las recomendaciones de las autoridades. Es decir, señor ministro, el transporte de alta carga va a ser suspendido. Sí, va a haber una restricción en algunos periodos, esto buscando facilitar el tráfico de vehículos livianos que obviamente por temporada de fin de año se están desplazando hacia los llanos orientales y hacia Bogotá. Esta restricción va a tener varios días de implementación, recomendamos revisar nuestras redes sociales y numeral 767 para garantizar que puedan programar sus desplazamientos con oportunidad. Pero entonces, movilización de alta carga no va a haber. Sí, hay algunos horarios en los que va a haber restricción. Pero restricción o cierre. No, va a haber restricción, es decir, no van a poder circular. Hay otros periodos en los que se va a habilitar la circulación de vehículos de carga. Pero no va a haber cierre. No, cierre total no se va a presentar. ¿Y las restricciones cuánto duran o cómo operan? Tenemos inicialmente previsto por temporada de fin de año, estos 2 fines de semana, porque obviamente viene la temporada de cierre
del 29 al 1 y el Puente de Reyes. Entonces la recomendación es revisar nuestras redes sociales para evaluar que se presenten eventualmente cambios en esa restricción. Ahora, mire, señor ministro, el gobernador Zuluaga dijo hoy que las compañías aéreas que sirven la vía Villavicencio son como chulos, que ya están cobrando 1 millón por ida. Pues digamos que habitualmente en este periodo de fin de año la disponibilidad de asientos se restringe de manera importante. Pero 1 millón de pesos. Entonces, Aerocivil frente a eso ejerce una verificación de las condiciones de cobro de estas tarifas de los tiquetes aéreos en todo el país. Hay información sobre la cual ellos están monitoreando constantemente los cambios en esos costos de las tarifas y sobre eso pues hará las investigaciones y entablará, digamos, los procedimientos correspondientes. ¿Pero hay algún control sobre eso o no? Aerocivil de manera frecuente está revisando tanto en periodos pico como en temporadas como Semana Santa los costos de los pasajes. ¿Pero cuál es el mayor costo para saber? Digamos que normalmente por la cercanía a estas temporadas el número de sillas disponibles disminuye. Obviamente en la previsión los usuarios suelen comprar con anticipación sus tiquetes, sí, pero si se requieren viajes, digamos, de un día para otro, terminan siendo un poco más costosos porque obviamente la demanda de sillas es mucho más alta y la oferta que tienen disponible las aerolíneas es más baja. Pero un poco más costoso, ministro, es un escándalo cobrar 1 millón de pesos. Eso es parte de la revisión que está haciendo Aerocivil. Y justamente en estas temporadas se incrementan los controles frente a esos posibles excesos en el cobro de las tarifas. ¿Y la vía allá no ahora cómo se utiliza? Bueno, ahí tenemos una circunstancia adicional y es que en Los Grillos también un vehículo de carga en la vía de Agua Azul a Sogamoso golpeó una de las estructuras del puente. Ahí vamos a tener 2 días ese corredor fuera de operación. ¿También? Sí, ahí digamos nuevamente un vehículo de carga golpea el puente, tenemos que hacer un mejoramiento de esa estructura. Vamos a cerrar la circulación durante 2 días y tenemos vías alternas por El Secreto del Cisga, Belén Sochazácama y también por Labranza Grande para conectar con Yopal y con Villavicencio. Sí, bárbaro. ¿Quién no sabía lo de la vía por Sogamoso? Sí, ahí tuvimos... ¿Eso fue hoy? Sí, fue esta mañana. Ahí tuvimos la afectación sobre una de las estructuras de ingreso al puente, un vehículo que no respetó la velocidad y en la maniobra perdió un poco el control del vehículo y golpeó una de las estructuras. Entonces, ¿cuáles son las vías utilizadas hoy para ir a Villavo? Entonces, en este momento tenemos la vía del Secreto del Cisga, que es literalmente un corredor que conecta entre Bogotá y la conectante que hay entre Yopal y Villavicencio. Ahí tenemos un recorrido entre Bogotá y ese corredor de orden de 5:30 a 6 horas. ¿Sí? El otro corredor que tenemos habilitado, pero son los viajes que tienen origen en Boyacá, es por Labranza Grande, ¿sí? Porque el corredor de Agua Azul a Sogamoso está inhabilitado durante 2 días, y el corredor también de Belén Sochazácama, que permite llegar a Paz de Aripor y posteriormente a Yopal. ¿Y cómo se hace para controlar el valor de los tiquetes, de los pasajes? Digamos que en el tema de la modificación de itinerarios, la Superintendencia de Transporte también revisa las franjas en las que se mueven los costos de los pasajes terrestres y establece investigaciones si hay violación a las franjas establecidas en periodos pico. Y a la gente que no adquirió pasajes con anticipación y que tienen previsto venir de Villavo a Bogotá o como vía contraria, ¿qué se les puede recomendar? Bueno, lo primero es, si es posible que aplacen su viaje algunos días mientras se terminan las habilitaciones de estas vías, o de lo contrario, buscar corredores alternos. Las empresas de transporte intermunicipal aumentan frecuencias y obviamente tienen flota disponible para aumentar las sillas disponibles en estos corredores. Es decir, regulares noticias para los viajeros a Villavo. Sí, digamos que desafortunadamente para quienes toman estas vías hay unos recorridos adicionales. Los vehículos livianos no van a tener restricciones para circulación, buscando justamente que el transporte individual, vehículos pequeños puedan desplazarse a estos destinos utilizando la infraestructura disponible, obviamente con las afectaciones que tenemos de estas contingencias. ¿Y en el resto del país, señor ministro? Tenemos alrededor de 3-4 puntos con algunas afectaciones menores. Por ejemplo, en el corredor de Bucaramanga, Barranca Yondó, tuvimos un deslizamiento que afectó una de las calzadas. Vía cerrada.
Sí, ahí tenemos una afectación con una vía alterna. Tenemos también en Antioquia. Hay 4 puntos realmente que tienen vías alternas, pero en general los 18.000 kilómetros de red vial están habilitados para circulación. Pero en Antioquia, ¿cuál es con vía? En Antioquia tenemos una afectación en la zona del corredor de variante de Mellitos, ¿sí? Esto es básicamente con una vía alterna que está entre Medellín, Caucasia y Montería. Tenemos también entre La Ondina y Convención en norte de Santander, ahí la vía alterna es Ocaña, Ábrego y Tibú, y tenemos también en perimetral oriental de Cundinamarca una restricción, pero que opera con circulación por un carril alterno, entonces tienen que hacer para y siga en un corredor. Y en Nariño y en Tibú, que siempre hay problemas. A la fecha no tenemos, digamos, afectaciones. En Tibú La Gabarra logramos restablecer con puentes metálicos la circulación, y en el sector de Rosas ya tenemos habilitado el corredor. Todavía tenemos 500 metros de corredor temporal, pero hay una habilitación ya para vehículos hasta 52 toneladas sin ningún problema. De alto tonelaje. Sí, ahí no hay ninguna restricción en este Ahora, momento. ministro. A ver, señor ministro, hay una gran confusión sobre peajes. ¿Qué entra en vigencia y qué no? Bueno, lo que tenemos previsto, un decreto que ya está en revisión final por parte de Hacienda y Presidencia, es una actualización de la tarifa de peajes que recoge a partir del 1 de enero, las 3 primeras semanas en las que se actualizan las tarifas de los peajes, tanto de Invías como de la ANI, el incremento del IPC del año 2022. ¿Sí? Ese incremento era del orden del 13.12%, fue un valor que se congeló el año anterior y que adicionalmente pues permite que se restablezca un ingreso que está previsto en los contratos para financiar operación y mantenimiento de estas vías. No, pero sigue la confusión, ministro. El año pasado no hubo ninguna alza. Exacto. Lograron durante las 2 primeras semanas o la primera semana. No, este año. Este año, efectivamente. Durante la primera semana del año, 3 o 4 corredores habilitaron la resolución, porque eso es un contrato, es una actualización prácticamente automática en los contratos, ¿sí? Pero los otros, ¿sí? El resto de corredores, tanto los de Invías como los de la ANI, por la decisión del decreto 50, congeló todas las alzas de los peajes, Sí. absolutamente todas las alzas. Y entonces, Entonces, para restablecer esa condición, ¿sí? Lo que se hace es empezar a incorporar la actualización o el incremento de peajes en las 3 primeras semanas del próximo año del 13.12%, que fue el IPC del año 2022. Una sola alza por el momento de peajes que se activa las 3, 4 primeras semanas de enero. pero a ver, señor ministro, usted anunció este año que habría 3 reajustes de peajes. Sí, ahí Eso- hay 2 elementos adicionales. El IPC de este año, que lo estamos revisando con Hacienda en qué momento es conveniente hacerlo, porque eso tiene una implicación en aumento, obviamente, de costos de la canasta familiar. Y hay unos incrementos contractuales que van a seguir revisándose entre la ANI y los concesionarios para evaluar en qué momento se pueden implementar, porque hay unos temas asociados a esos incrementos, que se hayan cumplido unas obligaciones de los concesionarios, unos temas sociales y adicionalmente el cumplimiento de las obras que estaban comprometidos a entregar. Pero entonces, el 1 de enero no entra en vigencia ningún aumento de peaje. Ese aumento se da en las 3 primeras semanas. De enero. De enero, sí. ¿De Entonces, cuánto? Es del 13.12%. Y es el único. Es el único que está previsto este año. Por ahora es el único que tenemos previsto y eso permite actualizar la tarifa que congelamos del año pasado. ¿Pero qué quiere decir por ahora? Pues digamos que esa es una revisión que estamos haciendo con Hacienda. Lo que el presidente y el ministro de Hacienda han planteado es que obviamente una alza mayor podría tener un impacto importante en canasta familiar, en aumento de costos, y lo que estamos haciendo es haciendo un ejercicio gradual de restablecimiento de esas condiciones. Es decir, ministro, que podría ser que no hubiera sino un solo aumento. Exactamente, a eso estamos en todo el apuntando año. inicialmente, sí, eso es lo que estamos apuntando inicialmente. ¿De qué depende? Pues digamos que es una revisión que hacemos con Hacienda de manera frecuente por el impacto que estos incrementos de IPC, que están en este momento superando los 2 dígitos, ¿sí? Estamos cerrando, esperamos este año con 9.8, y que no estaban previstos en esa magnitud en los contratos, tiene sobre
los costos de la canasta familiar. Esa es una evaluación que se hace de manera frecuente entre Hacienda y el Ministerio de Transporte para evaluar el impacto en variables de inflación. ¿Y de dónde sale la cifra de 13.2? Ese es el valor del IPC que en 2022 fue efectivamente certificado, es decir, es el incremento de precios al consumidor que se dio durante el año 2022, que equivalió a alrededor de 13.12%. Mejor dicho, nos van a aplicar el año entrante el peaje que no aplicaron este año. Exactamente, llevamos, por decirlo de otra manera, 2 años con la misma tarifa. Este año no se hizo la actualización. Eso significó un ahorro en los usuarios de la infraestructura vial, que se tuvo que cubrir con recursos del presupuesto nacional. ¿Y los concesionarios qué pasa? Bueno, a ellos ya a partir de una actualización de los planes de aporte de las concesiones se les giraron los recursos que estaban previstos en el IPC que debían sufragar, ¿sí? No, pero no lo entiendo. ¿A los concesionarios ya les actualizaron el reajuste? No, eso cada concesión implica una resolución, porque como tienen en algunos casos tarifas diferentes por el tipo de obra y la generación de la concesión a la que corresponden, hay que hacerlo prácticamente corredor por corredor, con un estudio de soporte y la actualización y activar el cobro a partir de la fecha que contractualmente está establecida. Entonces, los concesionarios no tendrán aumento del 13.2. No, sí lo tendrán, claro. ¿Ah, sí? Cada uno de ellos y al igual que los del Invías. Entonces hay que tomar la estructura de cada peaje en categorías y hacer la actualización correspondiente y divulgar esa información y literalmente firmar la resolución. ¿Los concesionarios no le aplicaron el reajuste este año? No lo hicieron. Los que lograron hacerlo fueron muy pocos, los de la primera semana de enero hasta el 10 de enero aproximadamente. ¿Y cuál va a ser el impacto que tendrá esto sobre el costo de vida? Pues eso es, digamos, el ejercicio que con Hacienda se empieza a testear. Pues este año esa contención del aumento, esa congelación, pues ayudó de alguna manera a que el índice de inflación empezara a disminuir. Ya empezamos con 13.2 el año pasado y estamos cerrando, esperamos a finales de este año, con 9.8, es decir, la inflación empieza a bajar. Es decir, entonces, ese descalce que no hubo este año se aplicará el próximo. Exactamente, ya en las primeras semanas de enero empezamos con esa actualización. Es además un proceso que históricamente ha honrado el gobierno porque tiene que ver con fuentes de pago de la operación y mantenimiento de las vías. ¿Qué tanto impactan los peajes en el costo de vida? Digamos que hay, dependiendo un poco de la zona, pero la variación de este impacto puede estar entre el 10-12%. El componente que más pesa es combustible. En el caso del diésel y de la gasolina, el caso del diésel ya logramos, digamos, contenerlo durante algún tiempo y ahí estamos también con un valor que relativamente nos ha permitido movernos. El diésel, señor ministro, ¿en qué van las conversaciones? El tema del diésel, que es obviamente un objeto de discusión y revisión, lo estamos planteando con los transportadores de carga y con los gremios para revisar una forma que nos permita acercar la diferencia entre esa tarifa internacional, el costo real de ese producto y lo que estamos pagando en Colombia en el transporte intermunicipal y de carga con el ACPM. Es decir, va a haber aumento. Estamos revisando, ¿sí? Pero revisando el aumento. Impacto. Sí, claro, porque ¿qué termina pasando? Ese valor que no se cubre con el pago que hace el transportador, que obviamente lo traslada a la carga y al pasaje, pues lo termina cubriendo el presupuesto porque eso hace parte del Fondo de Estabilización del Combustible, el famoso FEPEC. No, pero bueno, de todas maneras, el aumento en el diésel va a generar una alza inmediata en el transporte de carga. Eso es lo que justamente estamos revisando con Hacienda para evaluar en qué momento y en qué magnitud podríamos tener, digamos, un proceso gradual, así como se desarrolló el tema de la gasolina para poderlo equiparar al precio internacional y ponerlo a fluctuar con ese valor. También se está revisando algunos escenarios de tarifas con Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda, transportadores y Ministerio de Transporte. Pero, a ver, ministro, no es que se vaya a revisar si hay alza o no, alza la va a haber. Sí, porque lo que estamos buscando es nivelar esos precios porque ese recurso, además de que obviamente tiene un impacto en costos de transporte, también está cubriéndose con recursos del presupuesto de la Nación. ¿Qué quiere decir nivelar? Digamos que el combustible que
consumimos en el país tiene una posibilidad de venta o tiene un costo internacional de venta, ¿sí? Que es más alto del que hoy en día estamos pagando en el país. Entonces ahí hay una disminución del valor real y para nivelarlo es que justamente se empieza a hacer la actualización para acercarlo al precio internacional. No, pero no lo entiendo nivelar qué con qué. Eso implica que a precio internacional el ACPM tiene un valor que está casi que en el 50% por encima del valor que tenemos hoy en día. O sea, estamos pagando aproximadamente el 50% del valor internacional de producir y suministrar el combustible de ACPM en el país. Es decir, ministro, para nivelar habría que aumentar un 50%. Esa es la revisión que estamos haciendo con Hacienda, Ministerio de Minas y Transportadores para encontrar un incremento gradual que no impacte los costos de transporte y que nos permita ir acercando esos dos valores. ¿Pero qué quiere decir eso que no impacte? Pues es justamente lo que se está buscando, que no sea un esfuerzo que se pueda implementar en el primer mes, sino que posiblemente pueda tener 2 momentos de implementación y algunos ajustes al interior de la forma como se calcula ese precio. Pero anualmente para alcanzar el 50%. Esa es un poco la diferencia que hay hoy en día, que la estamos cubriendo todos los colombianos con recursos del presupuesto de la Nación, porque literalmente eso va al Fondo de Precios de Estabilización de Combustible. Pero digo, de todas maneras el aumento será nivelando, llegando al 50%. Esa diferencia hoy en día está en ese rango y lo que se busca es paulatinamente generar un acercamiento de esos dos valores y que tenga el mínimo impacto sobre los costos de transporte. O sea, que eso puede disipar. Mínimo impacto? Pues digamos que se pueda disipar en el tiempo. ¿Sí? Eso va a ser muy complicado. Pues. Eso es un poco parte de la gimnasia financiera que hacemos entre Ministerio de Minas, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y propuestas que han hecho los operadores y generadores de carga en el país. Es decir, noticias malas. Pues digamos que más que noticias malas es buscar mecanismos que nos permitan cubrir los costos de transporte con los componentes que tiene y un mínimo impacto en la canasta, porque en últimas hay que cubrir esos servicios en el país, hay que transportar bienes, hay que movernos en eso y eso genera unos beneficios en la economía. Y señor ministro, caminos vecinales. Caminos comunitarios, una muy buena noticia. Ya pusimos en operación el primer tramo que intervenimos en el municipio de Chiquiza, en Boyacá. Y ya hay 1.035 convenios con juntas de acción comunal que están en ejecución. Bueno, Chiquiza de Boyacá y el resto. El resto, ahí tenemos 29.000 postulaciones. Entonces, ¿cuál es el reto? Nuevamente de recursos con Hacienda para encontrar espacio en el presupuesto del próximo año para aumentar la inversión que está prevista. Inicialmente tenemos alrededor de 600.000 millones de pesos previstos para caminos comunitarios. Esperamos hacer un esfuerzo de optimización de algunos proyectos y generar mayores recursos para aumentar la inversión en caminos comunitarios. ¿Y las inversiones en 4G paralizadas? No, nosotros tenemos unos proyectos que siguen en ejecución, hay unos compromisos que el Estado está honrando con estos concesionarios. Hay obviamente unas obras adicionales que tenemos que buscar de la mano con los departamentos, cómo las financiamos, el caso de Antioquia, hay otras obras también en Santander, hay obras también en el Valle y parte del ejercicio frecuente que hacemos es buscar recursos entre nación y distrito, entre nación y departamentos, cuando las obras tienen, por ejemplo, tramos adicionales que no estaban cubiertos inicialmente en las concesiones. Señor ministro, no me responda que el presidente sabe, pero va a haber cambio de ministros. Pues digamos que por lo menos desde lo que yo conozco no hay en el momento ninguna indicación en ese sentido. Nosotros seguimos, como dijo el ministro del Interior, renovando el contrato cada 24 horas. Tenemos que estar atentos a la tarea y obviamente recogiendo y acogiendo las sugerencias del presidente y honrando el Plan Nacional de Desarrollo, que fue el que los colombianos votaron para implementar en los próximos años. Señor ministro, muchas gracias. También muy amable. Feliz año, ministro. Igualmente, feliz año y feliz año para todos los televidentes. Igual para ustedes y muchas gracias por su sintonía. Los invito a continuar aquí en Noticentro 1 CM.